Bueno, en realidad una pequeña retrospectiva nos debe llevar aproximadamente a los últimos 20 años, donde la economía mundial se ha transformado notablemente a través de un paradigma que instalaron en los Estados Unidos que tomó el nombre de Consenso de Washington. Creo, a mi juicio, que históricamente esto que ocurrió a fines de los 80, digamos para ubicarlo en las décadas 1990, instalado por las principales fuerzas del poder económico y político norteamericano, coloca un nuevo paradigma que hoy se transforma en una visión ortodoxa de la economía. Esto tiene que ver con las desregulaciones, esto tiene que ver con la apertura de las economías, esto tiene que ver con la prolijidad a ultranza de las cuentas fiscales, pero esto además tiene que ver con dos aspectos que, a la luz del tiempo transcurrido, nos presentan dificultades de superación extremas y que creo son uno de los motivos de profundización de la crisis, en este caso de la crisis mundial. El primero es haber transformado el dinero, que históricamente fue un bien de uso para mejorar las transacciones económicas en la sociedad, en un bien de cambio. Es decir, el dinero transformado en una mercadería colocó en un nivel de supremacía al sector financiero en contra de los sectores productivos, y esto es lo que viene perjudicando notablemente al mundo con distintos tipos de variaciones. Una es la crisis mundial a partir del 2008 en los Estados Unidos, nada menos que en los Estados Unidos, donde se supone, no solamente por su identidad imperial, sino las fuentes del conocimiento, las universidades más prestigiosas del mundo, etc. Esto por un lado. Y por otro lado, otro de los productos de enormes consecuencias en la calidad de vida cotidiana de este denominado Consenso de Washington ha sido lo que se conoce como la flexibilidad laboral. A lo largo de todo el siglo XX, ustedes saben que los siglos no comienzan el 1 de enero ni terminan el 31 de diciembre, digamos, a partir de la evolución tan manifiesta de la empresa durante el siglo XX, el trabajo, propiamente dicho, es decir, la expresión de las calificaciones humanas en un espacio de compañeros donde la persona desarrolla su carrera, ha sido cambiada en su estructura natural, ¿no es cierto? Esto se dio a través de las leyes de flexibilización laboral, de considerar también al trabajo como el dinero una mercancía, nada menos que el producto humano más digno. Y esto ha ido deteriorándose con el tiempo, creciendo la informalidad laboral, creciendo el trabajo precario, extendiéndose al trabajo infantil, y esto siempre tomando al trabajo como un factor de la producción, en vez de tomarlo como un atributo de la dignidad humana y del desarrollo de las personas. Creo que estos dos últimos puntos son los que tienen más dificultades a ser reformados y cambiados a través de las políticas públicas, porque representan un poder enorme. Hoy hay paraísos desde el punto de vista de las empresas, donde el trabajo infantil, el trabajo precario, el trabajo indigno, el trabajo informal, el trabajo en negro es considerado un componente de la competitividad. Y por lo tanto, muchas empresas giran hacia esos paraísos de trabajo precario sus actividades para poder competir en el mundo. Esta manifestación del Consenso de Washington se da al mismo tiempo que se da la caída del muro de Berlín, que no es por supuesto un hecho arquitectónico meramente, nada menos que la caída del muro de Berlín, y paralelamente en dos potencias mundiales se instala lo que luego denominaríamos el liberalismo a ultranza, con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Y toda esta historia que comenzó en los 80, protagonizada por Ronald Reagan, como decía, en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, es lo que ha llevado hasta lo que es la economía de hoy. Por eso, ¿cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos que ha producido este desarrollo? ¿Por qué
estamos haciendo este argumento y lo atribuimos? Porque son factores de poder que tienen una enorme influencia multiplicadora. Fijémonos en la década del 90 lo que ocurrió en la Argentina con la implementación de políticas públicas que tenían que ver con nada para el Estado, mínimo Estado y todo para el mercado. Creo que esta también es la discusión contemporánea. No está definido ni por la teoría ni por la ciencia cuánto Estado necesita un país o una región y cuánto mercado necesita. Lo que sí sabemos es que los mercados se han ido transformando en un poder enorme en manos de las empresas. Las empresas han desarrollado un poder de concentración y han ido por todo. Cuando yo digo han ido por todo, estoy significando también de que la empresa ha ido por la política y por lo tanto la economía que tiene su implementación en el desenvolvimiento cotidiano a través de las empresas y el desarrollo de concentración empresaria se ha colocado por encima de los gobiernos. Este es un dato, digamos, no menor porque al comenzar a desentrañarse, como está ocurriendo en esta década en América Latina, el enfrentamiento es con poderes mundiales que tienen la capacidad de intervenir en los mercados, de voltear gobiernos, de perturbar las políticas públicas, y esto indudablemente nos está colocando en una situación de alto riesgo, en una situación de vulnerabilidad. Y uno de estos grandes cambios que se han producido tiene que ver precisamente con esto, con la recuperación del rol o del Estado de su rol de contralor. El recupero del rol del Estado es una tarea absolutamente titánica y diríamos continua, no se puede aflojar en un solo momento. El Estado se expresa a través de las políticas públicas, pero las políticas públicas están en manos de los decisores y por lo tanto los decisores están formándose con un criterio de que las consecuencias de las decisiones en las políticas públicas tiendan hacia la inclusión social, disminución de la pobreza, satisfacción de las necesidades básicas, empleo digno. Recientemente, una cuestión de esta semana anunciada por el ministro Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la República Argentina, se ha votado la ley sobre el personal de las casas de familia. Para dar un ejemplo, una ley postergada durante aproximadamente 60 años. Esto implica que hay categorías laborales reconocidas por la sociedad. Y este es un recupero de la dignidad, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que hacerse bajo la coerción de la ley porque al mercado no le interesa. Y por lo tanto ahí es donde se efectiviza el rol del Estado con políticas públicas que apunten a ir dando vuelta el tablero de la exclusión a la inclusión, de la indignidad a la dignidad, de la corrupción a la ética, del oscurantismo a la transparencia, un tablero no menor en términos de responsabilidad del Estado. Y en este contexto del cual Argentina no escapa en lo más mínimo y de alguna manera ha tomado estas medidas antes que otros lugares, se vive una crisis sumamente importante, sobre todo en el viejo continente, en Europa. En el marco internacional, lo que nosotros humildemente apreciamos a través de los autores que hoy están en la frontera del pensamiento, como los premios Nobel Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, es que porque fíjese, la crisis está profundamente instalada en Estados Unidos y en Europa. Europa está en un precipicio con un nivel de desempleo inconcebible que seguramente va a ser un factor de alteración de las democracias, porque si las democracias no resuelven los problemas, los va a resolver el pueblo, indudablemente. Estos autores, cuya pluma está haciendo contribuciones continuas y de gran valor agregado, están diciendo de que la crisis no puede resolverse con las mismas medidas que la provocó. Y este conflicto que yo planteé antes entre Estado y mercado, y en el mercado la empresa concentrada, se plantea entre políticas de austeridad que producen desempleo, que producen achicamiento del gasto público, que producen recesión, que disminuyen el poder adquisitivo, y políticas que están más vinculadas al gasto público para reactivar la economía. Es decir,
La ortodoxia económica instaló el fantasma del déficit fiscal, de que digamos, las cuentas fiscales deben estar en equilibrio a cualquier precio. Tal es así que Obama lamentablemente no ha podido superar una disminución de 85.000 millones de dólares en el gasto público votada por los republicanos. Es decir, que hay una combinación relativamente perversa entre poder económico, fuerzas políticas que dominan y una resistencia enorme del comportamiento de las empresas, a los cuales también está ligado el comportamiento de las calificadoras de riesgo, que han sido muy buenas provocadoras e impulsoras de la crisis actual, asignando altas calificaciones a empresas que quebraban como Lehman Brothers a las 72 horas. Y la respuesta que va a dar a continuación el contador Héctor Daroca es sumamente elocuente y gráfica y sencilla de entender respecto a cuál es la situación actual y dónde estamos parados hoy. En el horno. Y el horno está prendido. Por lo tanto, los esfuerzos de un actor central de la sociedad, como son las universidades, deben llamarse a reflexión profunda e inmediata con respecto al perfil en la formación profesional. Y esto lo tiene que hacer en todos los frentes. En los frentes de los docentes, en los frentes de las currículas, en los frentes de los emprendimientos extracurriculares y también en los frentes que tienen que ver con la extensión, brindando a la sociedad conocimiento que puedan contribuir y ayudar a revertir la situación. América Latina está pasando por un buen momento, pero eso no alcanza. Hacen falta actores sociales, como diría Amartya Sen, en un doble sentido. Por un lado, profesionales, y por otro lado, empresarios. Ambos son dos grandes activos productivos de un país. Si los profesionales desarrollan malas praxis, como los hay con cierta habitualidad y en todas las profesiones, y los empresarios tienen un comportamiento perverso acerca de la producción, de los productos, de los derechos del consumidor, de los precios, del trabajo incorporado, etcétera, si tienen irregularidades fiscales, si giran sus ganancias al exterior, bueno, ese es un tipo de empresario. Si el empresario apuesta al país, si el empresario reinvierte en el país, si el empresario apuesta a la ciencia y tecnología, si el empresario toma al Estado articulándose con él y no enfrentándose, eso va produciendo un nuevo tipo de país juntamente con los profesionales. Son dos activos muy, pero muy importantes a tener en cuenta en este tiempo, no digo en los próximos, hoy ya, es de urgencia. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.